Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero y muchos os preguntaréis ¿qué hace con un sombrero en la cabeza? Vale, uno es el sitio normal donde se lleva el sombrero, ¿vale? Y dos es, a ver, es un regalo de mi fan número uno, José, que me ha enviado pues este sombrero charro y el que yo se lo agradezco infinitamente. Ya cuando salga por la calle me lo pondré, que aquí no hace tanto sol. Gracias, José. Bueno, y antes de empezar, daros las gracias a todos los que os habéis sumado a este pequeño canal, eh, que es de los pocos, si no el único, de Lesta en español. Ya sabéis, suscribiros para enteraros de todas estas noticias que están saliendo y más que van a salir. Pediros un like, que como sabéis es gratis, no cuesta nada y a mí me hace mucha ilu. Comentar porque me interesa mucho los comentarios que hagáis de esta noticia. Súper interesante. Y bueno, luego ya si vas de sobrado, todavía, vamos, ahí tirando billetazos, puedes hacerte miembro del canal por muy poco dinero y a mí me ayudas un poquito que la pensión no da para más, ¿eh? No da. Otra cosa, se me olvidaba. Son tantas cosas en la cabeza que ya a uno le patina la neurona y ya no sabe si va o viene. Había un problema, un fallo en el mod que yo pensé que ya estaba solucionado, pero bueno, no estaba solucionado. La tienda de Twitch no salía. ¿Por qué? Porque confundí, mea culpa. Confundí mayúsculas con minúsculas. Entonces, claro, esto es tan exquisito y tan delicadito que si le cambian las minúsculas por mayúsculas, pues no lo lee. No sabe lo que es. Bueno, ese fue el fallo. Os dejo la actualización 1.43.03 que es la que ya tiene corregido el error. Sí, ha sido una estupidez, una tontada, pero que por esa tontada seguía sin salir la tienda de Twitch y no salía tampoco el correo de campo. Sí, porque confundí las minúsculas con mayúsculas y ahí ya esto se hizo la picha un lío y digo, ya no sé en qué idioma hablo. Bueno, pues ya lo tenéis solucionado, lo podéis descargar sin ningún coste adicional. Ya sabéis que esto es gratis. By the face. Bueno, ya vamos al lío. Sí, como habéis leído, habéis visto en lo que es el vídeo, Tier 12. Pues sí, Tier 12. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Sí. En fin. Bueno, vamos un poquito a diseccionar esta noticia. Todos sabemos que los Tier 11 están pasadísimos, tanto en World of Tanks como en Mirtanco, en Lesta. Bien, pues World of Tanks se la trae floja, o sea, les da igual, con lo cual no va a hacer nada. Pero Lesta se ha dado cuenta de que son unos bicharracos demasiado desproporcionados. Y más la munición Bobs, que eso te mete en un viaje y te están temblando las cachas 3 días. O sea, ojito. Bien, pues este señor que veis aquí, este señor es Nikita. Lo habréis visto en el vídeo anterior que hice, o el anterior del anterior, o bueno, más para atrás. Que joven se fue a las oficinas del ESTA en Minsk, en Bielorrusia, las oficinas centrales. Bueno, pues este señor, Nikita, es el director de la división de equilibrio del juego. O sea que si el juego está desequilibrado, la culpa la tiene este pan sin sal. Que parece que le falta un hervor o 2 galletas. No sé, una de las dos cosas.
Bueno, pues se han dado cuenta de que los tier 11 están muy pasados y que hay que poner una solución. No es lógico ni es normal que un tier 9 se enfrente a un tier 11 que no le va a hacer ni cosquillas. Y el tier 11 le va a meter dos viajes y se va a ir ya cabreado a su casa. Sí. Bien, pues ese problema han buscado una solución. Una solución bastante interesante. Bastante interesante. Bueno, aquí ni quita ni pone, pero toca los cojones. Joder, qué pareado me ha salido más guapo. Bueno, pues este señor puso un post, que es este, que no se ve, en fin. Y para los que no habléis ruso, para eso están los traductores, ¿eh? Aquí os lo dejo traducido. Vale, y dice lo siguiente, debido al hecho de que los niveles 11 tienen demasiada ventaja sobre los tanques de nivel 10, sin mencionar el noveno, evidentemente, sugiero llevarlos a nivel 12. O sea, los tier 11 que tenemos ahora, que son 6, 7 con el mouse conic, llevarlos a nivel 12, porque están muy pasados, ¿vale? Por lo tanto, resolverá el problema de las batallas de 11, niveles 11 contra 9, evidentemente. No te va a tocar nunca. Al ser 12, no te va a tocar. Y en lugar de los niveles 11 actuales, propongo a los desarrolladores hacer niveles 11 como en otro juego. O sea, 10 y medio. O sea, los 11 que tenemos ahora, los tier 11 que tenemos ahora, pasarlos a tier 12. Y sacar tier 11 que sean más tier 10 y medio. O sea, un poquito más del tier 10. Que no tengan tanta ventaja. Se pueden obtener ganando experiencia, en fin. Estos los van a poner con experiencia, o sea, por lo que dice, Nikita, lo que quieren es esos tier 11 que sean desarrollables. O sea que se van a hartar, a hacer tier 11. Y los tier 12 dejarlos pues como algo, bueno, un premio, que es como están ahora. Ahora mismo los tier 11 son un premio por jugar. Entonces, esos tier 11 pasarán a tier 12 y se pondrán en desarrollo los nuevos tier 11. A ver, a ver. Esto ha pasado en Wargaming, ¿vale? Que los tier 11 se han puesto para desarrollarlos. Y de ahí, en fin, el cabreo de mucha gente. ¿Por qué? Porque esos tier 11 también están pasadísimos, pero pasadísimos. O sea, se les ha ido la olla a base de bien. Entonces, les pasa como a los tier 11 que tenemos en Lesta. Están pasadísimos. Ahora lo que quieren es tener unos tier 11 que sean tier 10 y medio. O sea, un poco más que el tier 10, pero que no se vayan de largo y que sean desarrollables. No lo sé, ¿qué queréis que os diga? Si yo ya dije que los tier 11 que fuesen desarrollables era un truño y que eso iba a desequilibrar las partidas, y de hecho se han desequilibrado muchísimo en Wargaming, en World of Tanks. ¿Pasará lo mismo aquí? Pues hombre, viendo los cabestros que juegan aquí, no me extrañaría nada. No me extrañaría nada. Lo que quieren eliminar también en los nuevos 11 es que no tengan la munición Bobs. O sea, esa flecha que, bueno, que tiene mucha mala baba. Y que no tengan un blindaje tan brutal. Se supone que el equilibrio será restaurado, según lo que dice Nikita. Pero no sé qué deciros, ¿eh? O sea, nos quejamos cuando jugábamos en Wargaming
que los Tier 11 eran desarrollables y ahora parece ser que los van a poner aquí para un parche. O sea, tener un parche de Tier 11 y los Tier 11 subirlos a Tier 12. Uf, ya os he dicho en muchas ocasiones que el intercambio de cromos entre Lesta y Wargaming es brutal. eh, y hay constantemente. De hecho, ahora va a salir el Object 452K, que es una mole que lleva ya en Europa, lleva ya unos años, por lo menos 1 o 2 años. Y ahora lo van a sacar aquí, también en Lesta. Ah, me está doliendo de que al final van a hacer prácticamente lo mismo que en Wargaming, por supuesto, sin joder el juego, o sea, me explico, sin cargarse el interface, porque el interface en Europa es una castaña, por lo menos para mí, siempre lo he dicho. Yo soy muy clásico, rozando lo vintage, entonces prefiero un interface como el que tenemos, hemos tenido toda la vida. ¿Que lo quieres mejorar un poquito? Vale, perfecto. Pero no andes tocando los botoncitos. ¿Vale? Pues si no, al final nos vamos a ir todos a War Thunder. Vaya tela. Entonces, a lo que vamos es los tier 11 actuales, pasarlos a tier 12, sacar nuevos tier 11 desarrollables, por experiencia, desarrollables, que no tengan munición BOPS y que no tengan una armadura bestial. O sea, un 10,5, más o menos. Un poquito más de un 10, sin llegar a un 11, ni mucho menos. Y entonces, bueno, parece ser que ahí se restaurará el equilibrio, como él dice. Yo lo dudo, sinceramente. Pero lo dudo por una razón muy simple. Si ahora no tienes más que Cabestro jugando con tier 10 y tier 11, que dices, pero ¿dónde va, muchacho? O sea, ¿a qué te vas tú solo a primera línea si llevas una grille 15? A ver, piensa. Piensa, yo sé que la primera vez duele, pero piensa. En fin, pues vamos a tener lo mismo, pero con números diferentes. O sea, lo que antes hacías con un tier 10 y un tier 11, ahora lo vas a hacer con el tier 10, el 11 y el 12. Así de claro. Entonces, bueno, pues esta noticia, ya os digo, ha salido en el canal de Jove hace 10 horas, hace nada. Y de hecho, bueno, él estuvo hablando con él, con Nikita. No lo sé, no lo sé. Eso hay que verlo más profundamente. No creo que sea un cambio que vayan a hacer para ya mismo, porque al final vas a tener que desarrollar 6, 7, 8 carros nuevos, tier 11. O sea, sí, tier 11. Los tier 11 actuales, pasarlos a tier 12 y poco más, poco más. El problema es que se está copiando lo que pasaba en Wargaming y por lo que muchos dejamos de jugar. Eh, en fin, yo me iría más a coger esos tier 11, pegarlos un nerfeo y decir, les vamos a bajar los humos y luego ya sacaremos tier 12. Pero claro, ¿cómo sacas esos tier 12? ¿Cómo los vas a conseguir? ¿Desarrollándolo? ¿Con misiones? ¿Cómo? Si los sacas desarrollándolos, estás haciendo lo mismo que Wargaming. Entonces, ¿para qué diferencia hay de un sitio a otro? Bueno, por el interface, vale. Porque aquí hay más mapas, vale. En fin, es una cosa un poco que hay que darle muchas vueltas a esto todavía, pero si este señor lo ha dicho, bueno, señor, perdona, si no tiene ni barba. Coño, si no, no, es imberbe, no te afeitas, muchacho. Y fíjate, ahí tocando en los huevos a miles de personas. ¿Qué os parece?
En fin, esto es la noticia que ha salido ahora, que ha salido, ya os digo, en este canal y que lo ha dicho este señor en, no en una red social, esto está dentro del juego, o sea, de la página web donde tú puedes comentar, eso puedes hacer comentarios pues de las partidas, de los cambios que van a hacer. Bueno, pues esto ha salido ahí. Con lo cual, mm, no creo yo que sea mentira. No debería. Afeítate, nene. Bueno, dentro de 10 años. Mm, Hay que esperar, sí, hay que esperar porque, eh, no lo sé, esta gente tiene pensado hacer muchos cambios. Ya veremos si con tantos cambios no acaban cargándose el juego. Ya veremos. Eh, Yo siempre lo digo las cosas buenas y las cosas malas. Si hay algo que no me gusta, lo digo. Señores del Esta Group, estamos arrimándonos al precipicio de Wargaming. Más cajitas y venga a comprar y a comprar y a comprar. Nadie te obliga, desde luego. No te obliga a nadie. Pero es que ahora en el próximo evento que tengamos vamos a tener más cajitas. Y después saldrá el de la Waffentrager y tendremos más cajitas. Y luego vendrá las Navidades y habrá más cajitas. Y venga cajitas. Si sois, estáis dentro de las 10 empresas más rentables de Rusia. Bueno, a ver, es que eso tampoco que sea muy difícil, tal y como están las cosas. Pero, a ver, que entiendo que tenéis que pagar a mucha gente, pero yo creo que meter cajas y cajas y cajas y cajas y cajas es un error. Es un error porque es lo que tiene Wargaming y es un error. Y vosotros vais por el mismo camino. Mal lo veo, ¿eh? Mal lo veo. Para el problema que estáis dando de los tier 11 y los tier 12. Vamos a ver si no llega algún cabestro y se lo carga, por no decir otra palabra, que ya me han dicho que tengo que hablar bien. Y no vean lo que me cuesta con esta gente tener que hablar bien, porque telita, telita. Bueno, pues aquí tenemos esta nueva noticia, dicho por uno de los directores, o sea, un director de área, pues ya veremos, tier 11, tier 12, vamos a verlo. Bueno, señores, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.